Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy emocionada porque hace exactamente un mes te pregunté qué familia querías ver en una nueva serie. La más votada fue Del Solar y la serie que había pensado es ¿Se mudan o se quedan? Tú decides. En esta familia un sim se quiere ir de la casa y el otro se quiere quedar. Entonces, para quedarse en la casa se piden unos requisitos y para irse se piden otros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, con un presupuesto, remodelar la casa para alcanzar esos requisitos que piden y a la vez buscar otra casa que se ajuste a los requisitos que pide la otra persona para poder mudarse a ella. En el primer puesto quedó la familia Del Solar y luego en el segundo puesto quedaron empatadas las familias Sterling Rico, Pancakes y Lápida. Aunque también hubo propuestas interesantes como Los Batores. Así que si te gusta esta serie, en el futuro puedo hacer más partes con más familias. Es muy importante decirte que eres tú quien va a decidir si se van a quedar en la casa o se van a mudar. Cuando tú veas todo el vídeo y veas las reformas y la casa nueva que yo le voy a proponer, puedes poner en los comentarios qué prefieres. Así en el siguiente episodio yo te voy a decir si se quedaron o se mudaron y enlazamos con la siguiente familia. Así que sin más te pongo un poquito de contexto para que sepas y comenzamos. Gavino no quiere marcharse. En esta casa creció su hijo y ha pasado hermosos momentos. Le encanta cocinar en su cocina de lujo, aunque a veces haya accidentes. En fin. Le gusta sentarse en su terraza a admirar las hermosas vistas del desierto. También le encanta hacer deporte en su habitación mientras vemos como Nuria huye despavorida. Sin embargo, Nuria no es feliz aquí. No puede creer que sea la única de sus amigas que no tiene piscina. Además, si quiere cambiarse de ropa, solo tiene un triste armario. Odia su salón tan triste y pasado de moda y en su comedor se siente bastante desolada porque la decoración es horrenda y las vistas son a la cocina. Es una casa con mucho potencial, pero ¿podremos rescatarla? Por cierto, no sé si se puede apreciar bien, pero me vestí igual que mi Simself, el peinado y todo, porque me hacía ilusión, la verdad. Nuria es quien quiere irse de la casa, así que para poder quedarse tiene estos requisitos. Remodelar el salón completamente, también la cocina y el comedor. Cambiar todas las paredes y suelos de la casa. Tener un vestidor propio en la habitación. Agregar una habitación de invitados y por último decorar el exterior con una piscina, paisajismo y alguna actividad para entretener a sus invitados en fiestas. El presupuesto para hacer esta reforma es de 70.000 simoleones. Por otro lado, Gavino es quien no se quiere ir de esta casa, así que para poder mudarse tiene los siguientes requisitos. 3 habitaciones. La habitación principal tiene que tener baño privado. Necesita un estudio para poder trabajar desde casa. Una zona de deporte, bastantes zonas de aire libre, un patio o terraza muy íntimo, que haya privacidad y no le puedan ver los vecinos y con buena pista. Así que nada, dicho esto, primero vamos a reformar la casa según los requerimientos de Nuria, mientras vamos a ir buscando una casa apropiada para Gavino y luego te enseño todo, ¿vale? Por cierto, se me había olvidado decir que el presupuesto máximo que tienen para mudarse es de 260.000 simoleones. Ahora, con el presupuesto ajustado, voy a crear aquí un pequeño cubículo porque quiero que la planta de arriba sea un estudio privado y también una habitación para los invitados. Cerramos esta habitación de aquí y esto se va a convertir en el dormitorio de invitados. Empezando con la planta de abajo, estoy deslizando un poquito más la cocina para hacerla más grande. Una de las cosas que se nos pide actualizar son los pisos y paredes de toda la casa. Entonces voy a poner esto de hormigón para saber que tengo que ir cambiándolo todo. Voy a hacer lo mismo con las paredes, así también tengo una base blanca y me puedo inspirar un poco más. De momento para el salón he elegido este suelo y estas paredes y yo veo a la familia Del Solar como una familia con un estilo muy moderno. Entonces creo que para el sofá voy a utilizar esto de interiorismo y voy a intentar hacer una estructura chula. Y bueno, yo sé que esto se ve un poco raro, pero ellos tenían 2 zonas para sentarse en el salón y creo que en esta voy a dibujar una pared que en medio va a tener una chimenea. Le bajé un poquito y hemos hecho esta estructura. Quería poner una zona de conversación y relajación y dedicar esta zona de aquí
a televisión. Guardé la que tenían en el salón y simplemente la voy a hacer súper grande. Y voy a intentar hacer unas consolas para debajo de la televisión. Luego para las alfombras voy a ver si una de mis favoritas tiene algún recolor que pueda quedar guay. Y tenemos estos tres, pero también está esta del kit de Loft Industrial, y todo esto viene porque quería utilizar estos tres cuadros de perros y gatos, pero viéndolo así sigo sin saber qué alfombra podría quedar guay. Creo que aquí voy a optar por la del kit industrial y así me pega con la de escapada en la nieve, que la puedo poner aquí. En el centro había pensado en poner unos acuarios pero grandotes, y mis favoritos son estos de escapada gourmet. En este hueco voy a agregar unas ventanas de vida ecológica. Frente a la chimenea voy a buscar una mesa de café y creo que esta de maximalista puede quedar bastante bien. No me estaba convenciendo las peceras, así que he roto esta parte del suelo y creo que le puede quedar mejor vegetación, como estas palmeritas de Strangerville que están muy chulas, cactus y bueno, decoración que no desentonaría en este entorno desértico, algunas piedritas de rancho de caballos y una poca de riego por aquí escondidas, tamaño pequeño. Vamos a ver cómo se vería esto en el modo vivir. Y sí, yo creo que está más guay, la verdad. En este huequecito de aquí quiero hacer una zona de lectura y yo creo que estas estanterías de Creciendo en Familia están bastante guay. Estas lámparas del kit de lectura me tienen enamorada total. He querido hacer esta zona de aquí para que parezca el típico club de lectura, que la familia del solar haga reuniones aquí con gente conocida y comenten libros. Como tenían aquí una mesita de ajedrez, voy a poner otra un poco más bonita para seguir agregando un poco de verde. Estaba pensando si coger esto de vida ecológica y ponerlo justo detrás de la tele, incrustado en la cómoda, y así le damos un toque más interesante. Y no sé, creo que lo voy a dejar así, estas lámparas de vida ecológica a los lados. Puedo poner este cuadro del kit de lectura aquí como zona de conversación, aunque sí es verdad que estoy buscando algo más específico. Si hubiera algún libro o algo así de los clubes de Quedamos, justo hay un estandarte del club de lectura, así que súper guay. Antes que nada voy a hacer la piscina, que seguramente será lo más caro. Hecha la piscina, ya después la decoramos y todo eso, pero vamos a irnos a la cocina, que es de lo más caro que hay en las casas, y quiero utilizar sí o sí el horno de Creciendo en Familia con la nevera a juego. Y estaba pensando en hacer la cocina en tonos azules para hacerle un guiño a la cocina anterior, pero creo que sería más de lo mismo, aunque el amarillo podría quedar guay. Y como la cocina no tiene por detrás esta lengüeta, voy a empujarla un poquito contra la pared, lo justo para que no se vea. Y en un vídeo de interiorismo vi una vez que teníamos que procurar, para la practicidad de la cocina, hacer un triángulo entre la nevera, cocina y fregadero para que sea todo un movimiento más fluido. Entonces creo que de esta manera tenemos más o menos un triángulo hecho, y creo que voy a cambiar estas ventanas por una puerta. Esta puerta también la voy a cambiar porque no me termina de convencer, para conectar también el comedor con la zona de la piscina, sin olvidar la zona de deporte. Y ya me estoy poniendo un poco nerviosa porque estoy viendo el dinero que tenemos, y por mucho que quiera no voy a poner doble horno porque es que si no, no me va a dar. Nuria no quería que se viera desde el comedor a la cocina porque para ella eso no era muy glamuroso. ¿Y qué quiero hacer aquí en este hueco? Pues una zona de desayuno, que se llama, que es una mesa pequeñita con apenas sillas para que la familia en el día a día pues coma ahí. Y luego esto sería un comedor formal con esta mesa de vida ecológica, y quiero buscar algunas sillas moradas porque me gusta la combinación de morado con amarillo. No sé si me saldrá porque no hay tantas opciones para este color en el juego, aunque bueno, se puede intentar esto y agregarle un taburete. Y he puesto aquí solo un taburete en plan cuando una persona ha hecho comida, quiere comer rápido, está solita, o para sentarse aquí mientras otra persona hace la comida, que yo sería esta, la verdad. La que se sienta a mirar cómo el otro hace de comer y ayuda emocionalmente, porque de técnicas culinarias fatal. Y yo creo que si le añado algún detalle decorativo en las paredes, puedo hacer que funcione. Unas plantas en alguna esquina, este jarrón con toques lila, esta aquí en la mesa de desayuno. Y mira, justo esta planta de Loft Industrial tiene la combinación de amarillo y lila, así que la voy a poner. Este conducto de la basura, quiero poner un lavavajillas pues aquí al lado. Creo que en blanco queda un poquito mejor, o quizás en este cremita, así a juego con la nevera y la cocina. Y poner algunos detallitos como las tablas estas de cortar, otra pequeña con los libros de cocina y las cosas de cocina aquí. No sé si es lo mejor mezclar los armarios y hacerlos blancos y amarillos también. No sé qué opinas tú, creo que puede funcionar. Voy a buscar, antes de olvidarme, papel de cocina, y creo que este ya sería demasiado amarillo.
Nunca pensé que diría eso. Este es morado, creo que es muy tradicional y los del solar los veo más bien modernos. Aunque igual puedo ponerla en el fondo, así que se vea el lila, el marrón y el amarillo. Y la parte de arriba es medio blanca, grisácea así. Puedo buscar un papel de pared que se parezca. Como este de Stucco Cuco queda ideal. Estoy cambiando las tablas para que se puedan ver. Y no sé si ponerlo también en esta pared. Puedo poner en el centro esta luz. Y para que no se vea tan vacía estas estanterías, voy a buscar cositas que no sean muy costosas. En este hueco queda perfecto. Este sería un lado de la cocina y este sería el otro. No sé qué opinas tú, si te está gustando. Ahora pasemos al comedor, que seguramente llevará el mismo piso. Y de hecho yo creo que tanto los pasillos como las habitaciones también. Esta de madera puede estar guay, aunque bueno, esta de fitness le cambio el recolor. Podríamos poner las sillas a juego, ya que tampoco son tan caras y están bonitas. Aunque como tenemos la opción de hacer mismatch, por así decirlo, o sea que encajen algunas y otras no, creo que las de la cabecera van a ser estas que me encantan. Creo que un bar podría quedar bastante bien, aunque si no cabe uno porque el comedor tampoco es tan amplio, podemos poner esta bola del mundo de Glamour Vintage que sirve como bar. Creo que es necesario que en esta pared haya alguna pieza decorativa y aunque estaba buscando cuadros en la galería para poner en la pared, me temo que van a ser un poco demasiado caros. Esta es de Coco Sims 2205, vale 504. No es tan cara, vamos a ver si puede quedar bien en la casa. Y bueno, no me disgusta una luz de techo que sea imponente, yo creo que es fundamental. Y para eso, Maximalista yo creo que nos puede ayudar. Quiero mirar también unas plantas colgantes para este huequecito, aunque igual cambio esta azul por esta, con un verde así muy vibrante. Estaba buscando alguna alacena para poner, pero son todas o viejitas o carísimas. Hombre, esta chimenea por 400 simoleones no le hace daño a nadie. Encima voy a poner un altavoz para escuchar música de fondo cuando estén con los invitados. Para terminar, no sé si ponerle este papel de pared. Le agregué estas jirafitas de Maximalista. Este sería uno de los lados del comedor. Este es otro ladito. Vamos a pasar ahora al cuarto de Nuria y Gavino. Como puede ver, he dibujado esta pared en medio. Obviamente estoy yo aquí jugando al ordenador en vez de trabajar, en fin. Yo creo que esto lo voy a quitar y no sé si hacerlo así. Con esto de vida ecológica es un poco más costoso que si lo hiciera con paredes normales, o incluso puedo quitar esto y hacerlo con las propias vallas de ese pack. Ahora voy a ver si le puedo poner en los huequitos más vallas de estas para hacerlo todavía más discreto. He puesto esto porque quiero ver cómo quedaría las típicas estanterías para el vestidor sobre las vallas de vida ecológica. Y es una forma guay de hacer un vestidor. Así que lo voy a hacer fuera de cámara. Y ahora te enseño cómo quedaría todo. Y bueno, así se vería un lado del vestidor y así se vería el otro. No sé si te gusta, pero yo creo que ha quedado bastante guay y distinto. Y no sé, yo creo que ahora Nuria ya puede estar contenta con su vestidor. No voy a cambiar los muebles de aquí, que ya estaban originalmente con la casa, pero sí quiero poner una televisión y un sofá en esta pared. No era requisito, pero bueno, como no vamos tan mal de dinero, pues para darle un toque extra a la habitación y que no se sienta tan vacía. El sofá del kit de lectura es uno de mis favoritos. He cerrado esta parte con otra valla y en esta pared de aquí puedo poner en verdad el estudio de Gavino, porque en el de arriba quiero hacer algo distinto, ya que no sé si lo sabes, pero Gavino es un agente secreto y Nuria es una criminal. O sea, ambos son enemigos de profesión, pero no lo saben, creo. Entonces le voy a hacer un estudio ahí a Nuria y es por eso que al final le voy a poner a Gavino su ordenador aquí. El cuarto de Manolo no lo voy a tocar porque aparte de que está bastante bien, no lo ponía en las peticiones. Pero bueno, por lo menos le voy a poner una luz extra, ya que está bastante oscuro, y a cambiarle la pared tal y como lo habíamos dicho. Y hablando de agentes secretos, ya que estamos, vamos a hacer el estudio de Nuria. Y aquí me quiero salir un poco de lo común. Acabo de descubrir también que este pupitre es de agente secreto, que es de lo que trabaja Gavino, así que igualmente vamos a intentar ponerlo. Y estoy buscando cositas que sean de la profesión de cada uno de ellos, ¿no? Este saco de boxeo lo consigues cuando llegas a cierto punto de delincuencia, así que se lo voy a poner. Esto es de delincuente. Tenemos este ordenador de la rama de delincuencia. No sé si podremos
permitírnoslo, pero bueno, de momento lo vamos a dejar. Yo creo que vamos a tener que cambiar las paredes. Son muy necesarias las cortinas en esta habitación. En esta pared quiero poner una estantería con bastantes lingotes de oro. Esta bolsita con dinero también la vamos a poner. De hecho, vamos a cambiar los lingotes que son muy caros por más bolsitas. Estas cosas también son de delincuente y no las había visto. Un bate. Esto también es de delincuente. Y estas estanterías de escapada a la nieve me parecen súper bonitas para poner unos cuantos billetitos. Este sería un ladito del estudio. Este sería otro. Me acabo de dar cuenta que tenemos dos ordenadores que guardé. Vendo uno y otro lo puedo poner en la mesa de desayuno. Y esto estaba destinado para la zona de gimnasio de Gavino. Así que le voy a poner una pista de baloncesto chiquitita, unas taquillas con toallas y para cambiarse de ropa. El banquito este de años high. No le voy a poner una mini nevera porque está justo al lado de la cocina. Y del pack de fitness, una toalla en este lado. Así tendríamos hecha la zona de deporte de Gavino, bastante bien iluminada por la noche. Y lo último que nos quedaría para terminar la remodelación es hacer la zona de la terraza y la zona de los invitados. Pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque te voy a enseñar la casa que yo creo que le podría gustar a la familia del solar. Cuando termine de ver el vídeo de la guía por toda la casa, vamos a volver aquí con todos los cambios finales realizados para echar un último vistazo y que puedas pensar cuál te gustó más, si la remodelación o la casa nueva, y así puedas tomar una decisión y compartirla conmigo en los comentarios si quieres. En lo alto de la colina de Del Sol del Valle hay una casa ideal para los del solar. Nada más entrar podemos ver un concepto totalmente abierto con una hermosa e enorme cocina, un bar, un salón con pantalla de cine y un baño de invitados totalmente equipado. En la planta inferior vemos un hermoso jardín y la primera habitación disponible es para invitados, con todo lo necesario, incluyendo un baño. Luego tenemos una habitación que podría ser la de Manolo, muy colorida y con todo lo necesario, también con su propio baño con bañera de hidromasaje. Luego tenemos la habitación de Nuria y Gavino, con una decoración acorde a su nivel económico. Pero sin duda la joya de esta habitación es el baño, ya que es enorme, con una fuente y acceso a un vestidor que sería el sueño de cualquier persona. La tercera planta no se queda atrás, ya que hay un espacio para hacer deporte y una piscina privada solo para la familia, con unas vistas que la verdad que son increíbles. Pero en la planta baja hay una piscina para hacer fiestas y recibir a los invitados, con una barbacoa y nuevamente unas vistas de ensueño. ¿Cuánto crees que vale esta casa? La casa nueva está en Del Sol del Valle, como te comentaba, y es una de las que viene con el mundo, pero yo la edité un poquito, más que nada para que cumpliera con la mayoría de requisitos, aunque sea el tener 3 habitaciones, ¿no? Esto estaba un poco soso y le quise poner algo, luego el tema del gimnasio, pero bueno, la planta de abajo prácticamente está igual. El valor de la casa es de 247.534 y ahora vamos a ver cómo quedó la casa original de los del solar. Me pareció una buena idea hacer un vídeo en el que pudieran ver desde la misma perspectiva más o menos el antes y el después. Entonces vamos a verlo juntos si te parece. El salón, como puedes ver, tenía 2 estancias separadas, pero bueno, yo quise añadir una extra. La verdad que creo que quedó bastante más luminoso y con muebles más, pero como este vídeo me ha tomado varios días para grabar, cuanto más miraba la casa menos me gustaba lo que estaba haciendo. ¿Sabes? Cuando te sacas un selfie y te gusta y lo miras y ya no lo subes a ningún lado porque te ves rara, pues así. Pero creo que en verdad sí quedó bastante bien. La terraza mejoró un montón, con un espacio para mirar la pista de verdad, con un telescopio. El tema de las fuentes, ahora te lo voy a enseñar bien cómo lo hice, pero me parece que le da un toque a la piscina súper único. El vestidor también me gustó muchísimo, creo que está muy bonito. La planta arriba también dio un giro radical, simplemente añadiendo un pedacito más para el baño y cerrando un poco el espacio. Hemos creado 3 estancias más, que creo que estaban bastante guay.
y que pueden cumplir las expectativas y las exigencias de Nuria para poder quedarse. Aquí tenemos la casa de arriba del todo. Como puedes ver, la adición de esta habitación prácticamente no se aprecia en la estructura, pero sí es cierto que ha cambiado un montón esta planta, con esta zonita de estar y un poco de habilidades creativas, este cuarto de invitados en el que quise agregar un espacio para niños, porque uno nunca sabe quién puede venir a la casa. Vamos a bloquear la puerta para todos menos los miembros de la unidad doméstica, pero sin duda la terraza ha mejorado muchísimo. El jacuzzi aquí tapado con unas plantas, la salida está a una altura inferior para marcar un poco la diferencia, no sé, creo que sí, que el vestidor y la terraza serían mis partes favoritas de la casa. No sé qué opinas tú. Para hacer esta parte de aquí, cogí este muro del modo de depuración y puse escondida la fuente. Y todo esto pasó simplemente porque cuando estaba poniendo la piscina quería darle algún toquecito y entonces puse las fuentes aquí arriba. Quedaba guay, pero se veía la boquilla y me parecía que el efecto era bonito, pero que se vea tanto la boquilla era un poco feo. Entonces me puse a buscar en el modo de depuración si había algo y encontré estos muros que se me parecían bastante a la piedrecita chiquitita que hay aquí en el suelo y a la gravilla que puse en la zona esta para sentarse. Esta familia tiene un familiar repudiado que se llama Johnny Cest, al cual también le hice una reforma, pero ese sí fue completita de toda su casa y además me encantó. Así que si no lo has visto te lo voy a dejar aquí para que le eches un vistazo. Pero ahora llega el momento más importante y es que tú tienes que decidir si se quedan o si se mudan. Te digo que me gasté casi todo, quedaron 74 simoleones, me vi un poco apuradita. Le voy a incluir los 69.000 que tenían antes de quitarle el presupuesto que habían dado para la casa. Esta casa ahora vale 201.000 simoleones. Sumado todo, así son 270.000. Si se mudan se quedarían con 23.000 simoleones de ahorro, que está muy bien la verdad. Y si se quedan, pues tendrían 69.000 y su casa reformada. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias por participar y ser parte de esto. Planeo hacer esta serie aunque sea una vez al mes porque me ha encantado. Es algo distinto en el canal. Y cualquier sugerencia, cualquier propuesta que tengas, sabes que siempre te estoy leyendo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!